Buenas, buenas, bienvenidos viajeros, recorriendo pueblos y ciudades al mejor estilo de viajero Andrés. Nos encontramos en la mítica ciudad de Capilla del Monte, en el departamento Punilla, en la provincia de Córdoba, República Argentina. Se encuentra aproximadamente a 109 kilómetros de la ciudad capital Córdoba. Estamos viendo saliendo de las inmediaciones del lago El Cajón y de su dique para pasar por el predio de El Zapato y luego dirigirnos al balneario de los Mogotes y al Paseo del Indio o Paso del Indio, para luego retornar por el centro de la ciudad para irnos a la base del cerro Uritorco, ver su balneario. Y aquí en este viaje le quiero contar sobre la ciudad de Erx y el Uritorco, el cerro sagrado de los comechingones. Durante nuestro paso varias veces vamos a observar el cerro Uritorco, que se encuentra al este de la ciudad, al lado de Las Gemelas, y es el cerro más alto de aproximadamente 2000 metros de altura. Nosotros lo tendremos en este momento a la derecha de la pantalla. Sin más, los invito a suscribirse al canal, totalmente agradecido, también por dejar su like, su pulgarcito y dejar activada la campanita para recibir las notificaciones de los distintos videos que vamos subiendo a YouTube de Viajero Andrés de distintas localidades de la provincia de Córdoba y otros lugares más. Aquí vamos a pasar por el predio del Zapato. Totalmente agradecido por su apoyo, que es gratis y nos viene muy bien. Suscribirse al canal, dejar su like, su pulgarcito y activar la campanita para seguir recibiendo las notificaciones de los distintos videos que vamos subiendo a YouTube. Y así prontamente les voy a contar sobre la ciudad de Erx. En Capilla del Monte, Argentina, debajo del cerro Uritorco, según la ciencia hermética, cuando cuenta la leyenda de los comechingones, existe la ciudad intraterrena de Erx, el lugar donde se dará la regeneración de la especie humana. En su interior se encuentra el templo de la esfera y los tres espejos, mediante los cuales se produce un intercambio cósmico de datos con todas las galaxias, y desde donde se puede seguir al detalle la vida de cada ser humano que habita este planeta, sobre todo la de aquellos que están en vías de desarrollar un intelecto armonizado con las leyes cósmicas. Ya vamos a tener una vista más completa del cerro Uritorco. Según dice la leyenda metafísica, en el siglo XII el caballero Parsifal llevó el Santo Grial y la cruz de los templarios para dejarlo junto al bastón de mando en las cercanías del sagrado cerro Uritorco, con el fin de regenerar y transmutar al hombre hacia el hombre de intelecto superior, para así completar una obra espiritual y metafísica de hermandad entre los hombres. Aquí seguimos recorriendo las calles de Capilla del Monte, una hermosa ciudad y mítica. En el año 1934, Orfelio Ulises, después de un viaje iniciático de 8 años por el Tíbet, accedió a la información secreta que había en los milenarios monasterios. Ahí a la derecha tenemos el cerro Uritorco, el más alto.
En contacto con los grandes lamas que le instruyeron sobre los misterios de la piedra sagrada, decidió realizar su peregrinaje a Sudamérica, donde fue guiado telepáticamente por los monjes hasta el lugar donde encontraría finalmente el bastón de mando o piedra de la sabiduría. Aquí ya estamos dirigiéndonos hacia los mogotes, hacia el balneario y hacia el paseo del Indio. El bastón de 1,10 metros de largo es una pieza basáltica pulida de color negra y fue construida hace unos 8.000 años aproximadamente por orden del gran cacique Voltán o Multán de los indios Comechingones y que ha estado en posesión del profesor Guillermo Terra hasta el día de su muerte, el 19 de noviembre de 1998. Aquí vamos a tener unas lindas vistas de las formaciones de las piedras que han ido erosionando a través del tiempo. Erx y el Cerro Sagrado de Uritorco. Con casi 2.000 metros de altura se alza majestuosamente el Cerro Uritorco en las Sierras Chicas de la provincia de Córdoba, República Argentina. Antes de la conquista de América, este cerro ya era considerado sagrado por los indígenas de la época, llamados comechingones. Aquí vamos a ver una planta de reciclaje de Capilla del Monte. La tradición oral que llega a nosotros a través de las creencias populares de los ancianos lugareños nos dice que estas tribus contemplaban extasiados las luces o entidades cósmicas que surcaban el cielo, atribuyendo este fenómeno a los espíritus de los muertos milenarios que emergían de sus tumbas. Cuando más grande era la luz, mayor energía demostraba tener el espíritu. También se podían ver caminando por el cerro a hombres que desaparecían entre las piedras sin dejar rastro alguno. Según parece, estos seres provenían del fondo de la tierra, de la ciudad intraterrana de Erx. Ya estamos por llegar a los mogotes, un lindo lugar para pasar con amigos, con la familia. Ahí lo vamos a ver dentro de muy poquito. Avistamientos previos a la fenomenología ovni. El fenómeno ovni tomó fuerza a nivel mundial a mediados de los años 50, pero en una entrevista que tuvimos con el profesor José Álvarez López, nos afirmó que a principio del siglo ya se había y se sabía de las cosas raras que sucedían en el Cerro Uritorco. El profesor de física atómica nos comentaba que en el año 1915 el padre de su esposa, Oscar Correas, que en ese entonces solía tener y tenía 12 años, salió una tarde a pasear por las inmediaciones, pero por alejarse demasiado de su casa se extravió hasta el otro día por el Cerro Uritorco y pudo observar durante toda la noche variadas luces que iban y venían iluminando todo el cerro. Miren la vegetación que tenemos ahora aquí en este camino de montaña. En 1928, la madre de Romilio Rivero, de 16 años, paseaba diariamente sus cabras en la zona de los Terrones. Arriba en la sierra pudo ver durante 2 días un objeto brillante con ventanillas.
Evidentemente no podía ser otra cosa que un ovni, puesto que a la zona de los terrones solo se puede acceder a la cima únicamente caminando e incluso en algunos tramos escalando. Los invito nuevamente a suscribirse al canal de Viajero Andrés para darme su apoyo y activar la campanita y dejar su pulgarcito. Desde ya totalmente agradecido. En 1935 Manuel Reina y un amigo salieron de Charbonnier, una localidad próxima a Capilla del Monte. Salieron de Charbonnier hacia un pueblo vecino y de repente de una curva del sendero se encontraron frente a ellos a un ser con traje brillante adherido al cuerpo, como si fuera de plástico. El ser, que era de un aspecto extraño, los observaba y ellos se sintieron paralizados. No podían retroceder ni tampoco avanzar, así que no les quedó de otra opción que esperar hasta que el enigmático personaje desapareciera. Aquí ya nos encontramos en Los Mogotes, en el balneario con asadores y una muy linda agua con mucha arena en su río. Ahí vemos también las piedras con distintas formas erosionadas a través del tiempo. A partir del 9 de enero de 1986, la zona del Uritorco toma forma mundial debido a una de las huellas más grandes dejadas supuestamente por una nave extraterrestre, en la Sierra del Pajarillo, que forma parte del valle de Ongamira. La quemazón era de 122 metros de largo por 64 de ancho. Los testigos, Gabriel Gómez, de 11 años, y la anciana Esperanza Gómez, hoy fallecida, pudieron comprobar cómo un ovni fue iluminando a su paso toda la sierra desde el Cerro Pajarillo hasta su casa. Por la mañana, no solo encontraron la huella que había dejado la nave, sino que también observaron una serie de sauces que quedaron amarillentos, cayéndoseles las hojas posteriormente, como si se les hubiese succionado toda la clorofila. Aquí seguimos observando el balneario y los paredones del Paso del Indio al frente. Esperando que sea de su agrado, los vuelvo a invitar a que se suscriban a Viajero Andrés, por favor, totalmente agradecido, dejando su like y activando la campanita para que les lleguen las notificaciones de los distintos videos que vamos subiendo a YouTube. El 5 de agosto de 1987 la misma huella dio que hablar cuando un incendio quemó 20 kilómetros de sierra y los 122 metros de la huella del Pajarillo permanecieron intactos, siguiendo que las matas que había en ella eran tan combustibles como las que había alrededor. Ahí observamos en la parte del Paso del Indio, al frente. Ahí se realiza una caminata y desde ahí se puede observar también el dique del Cajón, que estuvimos en videos anteriores de Viajero Andrés. Así es, mis amigos, ahí contándole un poco de misterio también. La noche del 21 de enero de 1988, en el Cerro Overo, una nave deja una nueva huella de 42 metros de diámetro. Nuevamente hubo testigos, pero con la diferencia que esta vez el avistamiento fue observado por 300 personas. El investigador Jorge Suárez fue un testigo directo y pudo apreciar, mirando a través de sus prismáticos, que la nave
se componía de varias luces de color rojo que aumentaban de luminosidad, produciendo una serie de relámpagos iluminando gran parte de la sierra. Ya estamos saliendo para dirigirnos al centro de la ciudad de Capilla del Monte. Ahí esas piedras con formas redondeadas y formando cuevas donde habitaban los indígenas y que hoy son habitados por algunos animales autóctonos como son los pumas, los zorros, etc. En septiembre del año 1991 vuelve a dar que hablar la zona cuando en el pueblo de Carrizal aparece una huella calórica de 12 metros de diámetro con una temperatura de 340 grados centígrados. Se dieron muchas hipótesis del fenómeno, como la de un florecimiento volcánico o yacimientos de cal que habían contactado con la napa de agua, o la caída de un meteorito. Pero lo cierto es que también ese día hubo avistamiento de una nave no identificada por la zona. Sobre la huella, dos místicos realizaron una práctica de meditación para ver qué es lo que había sucedido realmente en este lugar. Al terminar la sesión se encontraron sorprendidos de que los dos habían tenido la misma visión, dos naves de luces muy potentes, una que estaba suspendida en el aire y otra bajo tierra, proyectando cada una de ellas un rayo de energía hacia un mismo punto en donde aceleraron las moléculas de la Tierra, generando así un gran calor, dejando una huella en el terreno. Estudios posteriores realizados por ingenieros cualificados se corroboró que por el tostado que sufrieron las piedras de cuarzo, las temperaturas al ocasionarse el fenómeno se elevaron a más de 3000 grados. Aquí, saliendo del balneario Los Mogotes, vamos a tener a nuestra vista el cerro Uritorco, ahí lo tenemos al frente, tapado por las nubes. Triángulo magnético. Debido a la cantidad de concentración de pirita en las profundidades de esa área serrana, en algunas zonas se producen en la superficie una serie de alteraciones electromagnéticas en las brújulas, grabaciones o en la instrumentación de aviones que realizan vuelos comerciales. Floro Sánchez explicaba que en la zona se había encontrado globos aerostáticos y hasta un satélite de comunicación que cayera por las inmediaciones del pueblo de Copacabana, como si la zona fuera un fuerte imán de atracción. Ahí tenemos al completo, vimos el cerro Uritorco, así también observamos la vegetación. Lo que vemos al frente ahora son las Gemelas, el cerro de las Gemelas. Esperando siempre que sea de su agrado cada uno de los videos que subimos a YouTube, los invitamos a suscribirse, a dejar su like y a activar la campanita. Desde ya, totalmente agradecido. Más testimonios recientes sobre luces en el Uritorco. Al día de la fecha es difícil encontrar entre los lugareños de Capilla del Monte alguna persona que no haya visto luces cruzando los cielos. Se podría decir que este lugar es uno de los pocos en el mundo en que uno puede hablar tranquilamente de ovnis y no le van a tomar por loco. Por lo contrario, la gente es muy solidaria y comparte las experiencias de estos fenómenos. Ahí pasamos por la planta de tratamiento orgánico residual.
Pudimos hablar con el dueño de la Sierra del Pajarillo, don Salvador, que muy amablemente nos atendió para dejarnos pasar a ver la zona donde se habían producido las huellas del pajarillo. Nos comentaba que las manifestaciones de luces en el cerro de enfrente de su casa era algo frecuente, por lo que una noche pudo ver hasta 14 salidas de luces en una hora. También nos dijo que por la noche del 15 de enero de este año pudo observar una gran luz blanca del tamaño de una luna que hizo unos movimientos rápidos en forma de cruz y luego desapareció. Un caso similar también presenció Isabel Naitana desde su coche una noche en Los Terrones. Una gran luz del tamaño de un volcán, de un balón de fútbol, se acercó a su coche realizando movimientos en forma de cruz muy rápidos para luego desaparecer. Ahí vemos la capillita de ingreso a la ciudad de Capilla del Monte. Vamos a pasar por su centro y vamos a ir hasta la misma base del Cerro Uritorco, pasando por la iglesia San Antonio de Padua, una de todo piedra. Juan Kravchenko, gran ecologista de Capilla del Monte, nos contó cómo en una acampada en la zona de Huertas Malas, su padre, que no creía mucho en estos temas, fue el que dio la voz de alarma para la presencia de una nave que bajaba vertiginosamente de los cerros hasta donde estaban ellos, pasándoseles prácticamente encima, para luego retornar por el mismo lugar por donde había venido. En el Cerro Alfa, el guía turístico Fabio Cepeda y más de 30 personas turistas pudieron presenciar en el atardecer que en el Cerro del Sol se podía observar un objeto redondo muy brillante que realizando movimientos circulares amanaba destellos cuando de pronto vieron una irradiación muy fuerte, como si se hubiese producido una gran explosión. El objeto desapareció ante la vista expectante de todos los presentes. Aquí nos encontramos en el centro, aquí a la derecha está la calle techada, que ya pasamos en paseos anteriores, en recorridos anteriores. Estamos por la zona céntrica de la ciudad de Capilla del Monte, departamento Punilla, provincia de Córdoba, República Argentina. El investigador Jorge Suárez nos decía también que se han avistado en estos últimos años naves en forma de tubos muy luminosas con desplazamientos verticales u horizontales y de luces que por su trayectoria parecían que fueran a chocar con los cerros y que inexplicablemente al llegar a ellos desaparecían sin dejar rastro alguno, tal y como si se introdujeran en una dimensión desconocida. La ciudad intraterrana de Erx. La metafísica habla de la ciudad intraterrana de Erx, palabra que corresponde al idioma cósmico y según la ciencia hermética, lugar donde se dará la obra futura de regeneración de la especie humana. En su interior se encuentra el templo de la esfera y los tres espejos, por los cuales hay un intercambio cósmico de datos con todas las galaxias y que también pueden seguir al detalle la vida de cada ser humano que habita en este planeta, sobre todo de aquellos que están en vías de desarrollar un intelecto superior de acuerdo a las leyes de armonía cósmica. Se habla de la ciudad de Erk como una ciudad metafísica, pero
y los ruidos bajo la tierra del Uritorco. Miles de personas en la zona han escuchado de diferentes maneras a lo largo de todos estos años ruidos y movimientos de tierra. ¿Qué explicación tiene esas estruenduosas y fuertes explosiones de sonidos graves? ¿De dónde vienen los ruidos que se asemejan a martillos neumáticos como si hubiese una maquinaria fabril funcionando debajo? ¿Cómo entender esos ruidos de engranajes como si hubieran unas inmensas compuertas que se abren y se cierran? Creo que aún nos queda mucho por saber y conocer de este lugar mágico e inquietante, lugar que dará que hablar seguramente más de una vez en momentos venideros. Ahí vemos el cerro Uritorco. Bien. Otros sucesos extraños. En Capilla del Monte nos hemos encontrado en nuestra estancia con un sinnúmero de casos inexplicables por el momento. Benedicto Pomponio, que vive con su familia hace 10 años en el pueblo y tiene su comercio en la base del Cerro Uritorco, nos dice que en una de las curvas del camino de tierra que va desde Capilla del Monte a La Toma, algunos vehículos han sufrido inesperadamente unos frenazos, como si algo los succionara hacia atrás, arrastrándolos en sentido contrario varios metros sin que el conductor pueda tener intervención alguna. Un lugar que pareciese si hubiera detenido en el tiempo hace miles de años, en donde su naturaleza irradia cierta pureza prístina, es Huerta Malas, en donde algunos niños han tenido experiencias con elementales de la naturaleza, duendes y ondinas. Benedicto, junto a su familia, fue testigo directo de la presencia de estos pequeños seres que se cruzaron en su camino. El mismo Juan Kravchenko, bañándose en una de las tomas, ollas que forman las vertientes en su bajada por el cerro, sintió la presencia y el contacto físico de las ondinas que acariciaban su cuerpo como si de un ritual se tratase. También en estos paisajes de la edad terciaria se pudieron plasmar en fotografías familiares unas aureolas de colores alrededor de las personas iluminadas por encima de su cabeza. Se dice entre los investigadores y metafísicos que algunas de las entradas o túneles que se introducen a la ciudad de Erk estarían en algún rincón de este paraje milenario. Y ya concluyendo, la leyenda continúa diciendo que la misteriosa ciudad de Erk tiene como finalidad una apertura de conciencia para que despierte un hombre nuevo en la humanidad. Y según las estadísticas de turismo, creemos que lo está logrando. Cuenta al principio del fenómeno, solo subíamos al Cerro Uritorco los mismos de siempre. Hoy día lo hacen más de 1000 personas diarias en busca de respuestas. Miren qué lindo águila que tenemos ahí al frente. Ya llegando a la base del Cerro Uritorco, vamos a pasar por el balneario de La Toma. Hay un muy bonito lugar. Me voy a ir apresurando porque nos queda un poquito de historia. Después de 12 días de investigación pudimos certificar la existencia de luces que surcan los cielos del Uritorco, como también
de los resplandores que emanan de todo el cerro hacia el cosmos, como si de un mensaje se tratase, como también hemos podido comprobar que las energías del cerro despiertan un tipo de emoción superior en las personas que en él transitan, llevándoles a tener sueños y sentimientos tan profundos que hasta lágrimas de sus ojos pueden brotar. En fin, un lugar que no se puede olvidar fácilmente cuando se ha conocido. Como dice Juan José Benítez, cuando un lugar me enamora, siempre dejo cosas por hacer para poder regresar algún día. Y nosotros así lo hacemos. También viajero Andrés. ¿Qué es el ERX? Entrevista a Hugo Jiménez, descendiente de los Comechingones. Es una ciudad que está en otra dimensión. Permítanme que sea tan atrevido, aunque parezca tan descabellado e intente abrir, estimado lector, su comprensión. Se refiere a continuación la leyenda tal cual la interpretaron los comechingones, manejada por seres del gobierno central celeste de esta galaxia y también por remanentes de otras galaxias. Quiere decir que ERX estaría funcionando como una central de comunicaciones cósmica intergaláctica, que no solamente da información a los planetas de esta galaxia, sino también a todo el universo. Por eso sería el primer epicentro energético de este planeta. ERX quiere decir encuentro de remanentes siderales cósmicos. Aparentemente hace 21.500 años fue construida física y etéreamente hace 12.500 años. En este momento estaría a cargo, según la leyenda hermética, por remanentes de Atlantes del reino de Mu y sacerdotes esenios que serían sus custodios. ¿Se puede llegar a esta ciudad, a ERX? No es que no se pueda llegar, tampoco hace falta ir a la zona para entrar a ERC. Es una conexión, un contacto con uno mismo, sentirse en un lugar muy especial, muy profundo y misterioso, en donde por las noches se pueden ver muchas cosas. El enigma de esto es que aquel que sea autoconvocado será guiado al lugar en donde será instruido en todo el trabajo que tiene que seguir. Posiblemente volverá en un tiempo y tendrá la oportunidad de que se le abra la única puerta física que tiene ERX. Aquí estamos viendo ya el balneario. Espero que sean de su agrado toda esta majestuosa naturaleza en la base del cerro Uritorco. El enigma de esto es que aquel que sea autoconvocado será guiado al lugar en donde será instruido en todo el trabajo. ERC tiene 7 portales, 6 son etéricos y uno solo físico. En la antigüedad los comechingones y descendientes de Atlantes estaban como sacerdotes a cargo de la custodia de esta ciudad intraterrena. Esta custodia es a nivel etérico o físico. De las dos maneras, hay personas que han podido contactarse físicamente con los sacerdotes, como ocurre en la posta del silencio, con los que están como custodios del área y que han pertenecido la mayoría a la raza de los comechingones. ¿Ha estado cerca del portal físico de ERX? Siempre he estado interesado en ERX y sé que me he acercado a los portales,
Lo que ocurre es que a veces hay cosas que todavía no han sido comunicadas para difundirlas. Esto no es porque uno no quiera contar o sea mentiroso, sino porque son cosas que se manejan desde otros planos y hay que respetarlas. ¿Cómo es que la gente puede llegar desde distintas partes del planeta? Aquellas personas que dicen que quieren ver o saber algo, algunos de ellos son autoconvocados desde distintas partes del mundo. Hay 7 epicentros energéticos, de los cuales el principal es ERC. Hay un canal de ERC que va a dimensiones, directamente al Tíbet, a Zambala, otro a Aznar en Rusia, que es una ciudad metafísica, otro a Tula, México, la ciudad de los mayas, otro epicentro en los Pirineos, entre Francia y España, otro al frente de la gran pirámide en el monte Pérsico, y el último sería al frente del Machu Picchu en la ciudad de Mixtilán, la ciudad de los hombres sabios. ¿Se necesita alguna preparación especial para llegar? Es una preparación simple. Hay algunos mantras que deben decirse y que están escritos en idioma cósmico. También deberán hacerse un collar de 21 ágatas representando al gran Consejo Galáctico, y para ir preparándose físicamente consumir durante 2 o 3 semanas pelos de choclos para depurarse. Esto no quiere decir que en cualquier momento se pueda tener algún contacto. ¿Podría descubrir la ciudad? Es la ciudad de la llama azul, y se la llama la ciudad femenina, ya que está constituida principalmente por sacerdotisas. Existen 3 espejos que son purificados de energía que van al cosmos. El primer espejo está formado de lápiz lazuli y es un gran tubo de luz de unos 20 kilómetros de diámetro, cuya función es la salud de los seres humanos, plantas y vegetales. El segundo espejo está formado de oro y es energía de comunicación interplanetaria de nuestro sistema. Y el tercero está formado de un material desconocido para nosotros y sirve como un laboratorio central de comunicación en la galaxia con una alta tecnología. ¿Qué diferencia hay entre las puertas etéricas y la física? Las puertas etéricas son puertas dimensionales que permiten la entrada de ellos desde cualquier ángulo. En cambio, la puerta física, que también está dentro del área, es únicamente para los autoconvocados que tengan acceso a ella. ¿Se alcanza a divisar desde la posta del silencio? En las tardes claras, desde el centro de las mandalas, se ve un medio mundo azul en el foco de los terrones. Es decir, se estaría viendo parte de la luz fosforescente emanada desde la ciudad. No nos olvidemos que la ciudad está hecha toda de lápiz lazuli, por eso fluye toda una llama azul en toda esa área de la montaña. ¿Qué es lo que recomendaría a las personas para llegar a ERX? Los que se acercaron a la Sagrada Ciudad deben tener mucho respeto, haber aprendido o encontrarse a sí mismo, sentir la energía de saber que entraron en otra frecuencia y que están en un lugar muy especial del planeta Tierra. ¿Usted lleva a las personas hasta allí?
Yo llevo a las personas a la zona, pero cada uno va a sentir lo que tiene que sentir. Algunos no sienten nada. Los que están cerrados de corazón y mente no van a sentir nada. Pero el que llega abierto va a sentir muchas cosas. Hemos escuchado de la existencia del diario de Erck. ¿Por quién fue escrito? No lo sé. Hace 4 años llegó a mis manos en una carpeta parte de este diario. Esta fue traída por un señor que la llevó a la casa de mi hermano, quien finalmente me la entregó. Creería que esto fue hecho por personas contactadas que viven en la ciudad de Buenos Aires. Después de muchas experiencias, ¿cuál sería su reflexión sobre Erx con respecto a nuestro planeta? Hoy es como un despertar de este epicentro en esta parte del planeta, y así se irían activando todos los vórtices. El planeta está aumentando su vibración y se producirán distintos fenómenos de orden climático y otros muy renacedores. Estamos al final de una era y en el comienzo de un nuevo tiempo, con un nuevo conocimiento para toda la raza humana, que será muy positivo para todos. Esto nos llevaría a que dentro de un tiempo no determinado podríamos estar pasando a la quinta dimensión. Lo que tenemos que hacer es trabajar, preparar a la gente a través de la meditación y la oración. No hay otra herramienta que no sea la conexión con el Padre, con el amor, con la luz. Tenemos que pensar mucho en los niños y ancianos, y cada uno desde su lugar, sin descuidar sus hogares, pueden hacer muchas cosas. Así es, mis queridos amigos, aquí le conté un poco del misterio de la ciudad de Orc en Capilla del Monte. Totalmente agradecido porque me hayan escuchado y bueno, ahí aprendiendo algo más de otra historia que puede creerse o no. Es cuestión de estudiarla y abrirse. Que existen visiones o que se haya visto objetos voladores, creo que mucha gente en el mundo relata que los han visto. Que ha habido un cambio de conciencia en los seres humanos, también la ha habido. Desde ya totalmente agradecido, los invito a suscribirse al canal Viajero Andrés, a activar la campanita y a darme un like si les gustó. Desde ya totalmente agradecido. Nos estamos dirigiendo nuevamente hacia el centro de esta bellísima ciudad mítica de Capilla del Monte. Ya nos despedimos, nos iremos despidiendo de esta ciudad para pasar a otra ciudad. La próxima ciudad será la ciudad de la Cumbre, también muy turística. Y en un día de lluvia, muy bonito, pasaremos por muchos lugares ahí en la ciudad de la Cumbre. Como les he venido diciendo, todos estos sectores pertenecen a una reserva nacional, donde no se puede construir grandes fábricas y realizar prácticas mineras, por ejemplo. Así que están todos invitados a conocer, los que no conocen, y bienvenidos a todos aquellos recién llegados a estos lugares hermosos. Hemos recorrido prácticamente por 1 hora esta bella ciudad, donde hemos pasado por sus balnearios, y quería contarle un poco de la historia de la ciudad de Erck. Yo los invito a que me apoyen de una forma totalmente gratis al canal, suscribiéndose, dejándome su pulgarcito
y activando la campanita para que les lleguen las notificaciones de nuevos videos que vamos subiendo a YouTube. Desde ya totalmente agradecido. Aquí seguimos recorriendo, vamos a pasar nuevamente creo que por la iglesia San Antonio de Padua, que lo vimos anteriormente en Viajero Andrés. Les voy a resumir rápidamente un poquito más de esta historia misteriosa de la ciudad perdida, digamos, ¿sí? De Erx. Erx, la misteriosa ciudad perdida. Uno de los misterios más grandes de Argentina y de los que más se ha escrito durante los últimos años es sin duda el del Cerro Uritorco y la ciudad intraterrestre de Erx, que supuestamente se encuentra en las profundidades de este mágico monte. Uno de los misterios más grandes de Argentina y de los que más se ha escrito durante los últimos años es sin duda el del Cerro Uritorco y la ciudad intraterrestre de Erx, que supuestamente se encuentra en las profundidades de estos mágicos montes, valga la redundancia. Con casi 2000 metros de altura se alza majestuosamente el Cerro Uritorco en las sierras chicas de la provincia de Córdoba, Argentina. Antes de la conquista de América, este cerro ya era conocido, sagrado por los indígenas de la época llamados comechingones. La tradición oral que llega a nosotros a través de las creencias populares de los ancianos lugareños nos dice que estas tribus contemplaban extasiados las luces o entidades cósmicas que surcaban el cielo, atribuyendo este fenómeno a los espíritus de los muertos milenarios que emergían de sus tumbas. Cuando más grande era la luz, mayor energía demostraba tener el espíritu. También se podían ver caminando por el cerro a hombres que desaparecían entre las piedras sin dejar rastro alguno. Según parece, estos seres provenían del fondo de la tierra, la ciudad intraterrena de Erx. El fenómeno ovni tomó fuerza a nivel mundial a mediados de los años 50, pero en una entrevista que tuvimos con el profesor José Álvarez López, nos afirmó que a principios del siglo ya se sabía de las cosas raras que sucedían en el Cerro Uritorco. El profesor de física atómica nos comentaba que en el año 1915 el padre de su esposa, Oscar Correas, que en ese monte solo tenía 12 años en ese momento, salió una tarde a pescar por las inmediaciones, pero por alejarse demasiado de su casa se extravió hasta el otro día por el Cerro Uritorco y pudo observar durante toda la noche variadas luces que iban y venían iluminando el cerro. Aquí estamos en la iglesia San Antonio de Padua, en Capilla del Monte. La metafísica habla de la ciudad intraterrena de Erx, palabra que corresponde al idioma cósmico y según la ciencia hermética, lugar donde se dará la obra futura de la regeneración de la especie humana. En su interior se encuentra el templo de la esfera y los 3 espejos por los cuales hay un intercambio cósmico de datos con todas las galaxias y que también pueden seguir al detalle la vida de cada ser humano que habita este planeta, sobre todo los de aquellos que están en vías de desarrollar un intelecto superior de acuerdo a las leyes de armonía cósmica. Se habla de esta ciudad de Erx como una ciudad metafísica, y en los ruidos bajo la tierra del Uritorco, miles de personas en la zona han escuchado de diferentes maneras y a lo largo de todos estos años ruidos y movimientos de tierra. ¿Qué explicación tiene estas estruendosas y fuertes explosiones de sonido grave? ¿De dónde vienen los ruidos que se asemejan a martillos neumáticos, como si hubiese una maquinaria febril funcionando debajo? ¿Cómo entender esos ruidos de engranajes, como si hubiera unas inmensas compuertas que se abren y cierran? Creo que aún nos queda mucho por saber y conocer de este lugar mágico e inquietante, lugar que
que hablar seguramente, seguramente más de una vez en momentos venideros. Así es, mis amigos, ya prácticamente por terminar este recorrido, vamos a terminar de contarles. También en estos paisajes de la edad terciaria se pudieron plasmar en fotografías familiares unas aureolas de colores alrededor de las personas y luminosidades por encima de sus cabezas. Se dice entre los investigadores y metafísicos que algunas de las entradas o túneles que se introducen a la ciudad de Erk estarían en algún rincón de este paraje milenario. Ahí está un pequeño resumen de la historia que ya le hemos contado. Totalmente agradecido. Estamos aquí en el centro de la ciudad de Capilla del Monte, en el departamento Punilla, en la provincia de Córdoba, República Argentina, bien al sur de América. Un gran saludo a todos los países que nos están mirando, a todos esos amigos. Un gran saludo a todos los suscriptores del canal y a los amigos youtuberos. Esperando siempre que sea de su agrado, los vuelvo a invitar a suscribirse al canal de Viajero Andrés, activando la campanita y dejando su like. La campanita para recibir las notificaciones de nuevos videos. Totalmente agradecido. Aquí vemos esta hermosa ciudad de Capilla del Monte, manteniendo su originalidad. Vamos a pasar por su plaza céntrica. Aquí suelen haber puestos de artesanía casi durante todo el año, los fines de semana. Así es, mis queridos amigos, ya estamos llegando al final. Vamos a seguir recorriendo un poquito más las calles de Capilla del Monte. Una ciudad hermosa y misteriosa que se mantiene igual al pasar los años. Aquí vamos a pasar una vez y por última vez, esperando también volver y regresar por la calle techada, de aproximadamente entre unos 90 a 120 metros de largo. Al final de esta calle se encuentra una de las oficinas de turismo que se encuentra en el mismo predio a la estación del ferrocarril, que quedara desactivada ya hace muchos años. Aquí estamos pasando por debajo de esta calle techada, con comercios a derecha y izquierda. La mayoría de artesanías y otros más. Vemos algunos vehículos de turismo que se encuentran bajo la calle techada. Así es, señores, amigos míos, hemos recorrido Capilla del Monte muchísimo y nos queda muchísimo más todavía por recorrer, prometiendo volver, ahí siempre dejando algo para poder volver a esta ciudad. Nos quedaría por conocer los terrones y el cerro de Ongamira en próximos videos. El próximo video que vamos a tener en Viajero Andrés va a ser de la ciudad de la cumbre. Vamos a recorrer sus calles, sus casas. En un día lluvioso vamos a pasar por el golf y otros lugares más. Vamos a andar en altura, ahí recorriendo calles, carreteras, mostrándoles tal y como es cada una de las localidades. Un abrazo grande, inmenso para todos, totalmente agradecido. Vamos creciendo despacito, vamos avanzando, realmente emocionado
por todo el apoyo que estoy recibiendo de todos y cada uno de ustedes. Realmente agradecido de corazón, deseándoles lo mejor, dicha, prosperidad, salud, dinero, todo lo que necesiten para hacer una buena y feliz vida. Y recordar que mucho de la felicidad depende de nosotros mismos. Así es, mis queridos amigos, ya nos queda poquitos minutos aquí recorriendo esta hermosa ciudad de Capilla del Monte, una ciudad con espíritu de pueblo. Gracias por haberse sentado a mi lado y haber recorrido esta ciudad pacífica, de hermosa gente, que como les contaba a ellos mismos, cuando lleguen y si llegan a venir, les van a contar de esta historia y ustedes mismos por ahí podrán comprobar de las luces o por ahí tendrán la suerte de avistar algún objeto volador no identificado, como se ha visto en muchas partes del mundo. Aquí también en Capilla del Monte y en la zona se suele avistar sobre todo lo que es objetos voladores. También por ahí se suele ver en los cerros caminar algún ser extraterrestre. Más allá de todo, contándole la mística de esta ciudad, también está lo real, lo que podemos ver, los lugares turísticos por excelencia de este lugar. Así es, totalmente agradecido, nos estaremos viendo en próximos videos. Los invito a suscribirse, al suscribirse mirar los videos, dejar activado la campanita para recibir las notificaciones de futuros videos y dejar su like. Muchísimas gracias. Recorriendo pueblos y ciudades al mejor estilo de viajero